obvio que si un gobierno desea controlar a su gente y asegurarse de que ésta haga exactamente lo que se le dice, debe vigilar a su pueblo para saber qué es lo que hace en todo momento. Pronto nos veremos inmersos en una pesadilla que seguramente ni George Orwell podría haber anticipado en relación a cuánto control ponemos en las manos del gobierno, las grandes empresas y la gente en que posiblemente podemos confiar. Si se habla de guerra, si se habla sobre el manejo del dinero, si se habla sobre controlar una crisis, hay gente detrás de eso. Suena como una conspiración. Si eres una persona promedio, sin duda hay un archivo con tus datos en las manos de una de las muchas compañías privadas que recopila información sobre los estadounidenses para el mercado mundial. En Austin, Texas y en otros lugares del país están usando termostatos inteligentes. La compañía de electricidad le da uno de ellos gratis, lo instalará en su casa gratis, no le cobrará nada, pero habrá ganado algo. Una vez que usted tenga ese termostato de alta tecnología y haga un consumo excesivo de energía, tendrá que permitirles entrar en su casa a través de las ondas de radio y dejar que literalmente lo apaguen. Una de las cosas básicas sobre el uso de computadoras conectadas a Internet tiene que ver con el paso de la comunicación a través de una red de varios proveedores del servicio, comenzando por el proveedor del servicio de Internet de su elección, siguiendo por muchos otros y finalmente terminando en su destino. Cada una de estas entidades tiene la habilidad de acceder a todos los registros de sus comunicaciones y grabarlas. ¿Cómo dormiste? Bien, ¿y tú? Ya puse el café. Gracias. Me preocupa la tos de Kate. También le duele la cabeza. Estará bien. Pero buscaré en internet a ver si encuentro algo. ¿No la escuchaste anoche? Me pregunto si querrá comer. No veo nada. Siempre está de mal humor al despertar. Me recuerda a alguien que conozco. Clara. Bien. Debo irme. Cada día, de muchas formas, nos están observando. Nos dicen que es por nuestro propio bien, por nuestra protección, para mejorar nuestras vidas. ¿Pero es cierto? Soy Grant Jeffrey, experto en profecías y autor de más de 26 libros. He pasado 20 años investigando y analizando cómo han erosionado nuestras libertades fundamentales sistemáticamente, cómo es que nuestros gobiernos no son controlados de la forma en que lo creemos y cómo todo esto se vincula a increíbles profecías de hace más de 2000 años. Hasta hace poco, todo esto habría sido considerado ciencia ficción o incoherencias de teorizadores conspiradores, pero cada una de las tecnologías que observaron ya existen o están siendo planeadas sobre alguna mesa de dibujo. La evidencia nos rodea. No hay duda que vivimos en una sociedad de vigilancia. Y no importa lo que hagamos, no hay vuelta atrás. En el censo de 2010, los encargados del censo de Estados Unidos enviaron por adelantado un año del censo real que se estaba llevando a cabo.
fueron enviados con dispositivos GPS y le dijeron que debían llegar a cada una de las viviendas del país. Eso es algo sin precedentes, tomando en cuenta aquellos que se realizaron sin mucha intervención de los medios ni conciencia. Ahora tienen la habilidad para ubicar cada rincón del país. Es algo sin precedentes y no solo sucede en los Estados Unidos. También hallamos documentación que deja ver que esto es parte de un esfuerzo global que está siendo promovido por la ONU y su Departamento de Estadísticas. Hoy somos la mayor sociedad de vigilancia de la historia y obviamente esto ha llegado al más alto nivel. La gente no sabe que cada vez que usamos Google, cada vez que accedemos a esa máquina de búsqueda, Google crea un registro de todo lo que se busca, haciendo una especie de vínculo con los cookies de sus computadoras a su dirección IP. Pero yendo un paso más allá, Google también lee lo que hay en Gmail, todos los mensajes de correo que se envían o reciben. La verdad es que Google le ofrece una carnada para captar su atención porque usted es el producto y una vez que lo tienen en sus manos, ellos usan su información a su antojo para venderlo al anunciante. Salió el anuncio y al verlo decía... una madre de Kalispell perdió 17 kilos gracias a una dieta y luego vemos una fotografía de esta madre de Kalispell, Montana. Genial. Cuando fui a casa al salir de la escuela, tomé mi computador, lo llevé a casa, lo conecté al internet cerca de Boston y visité la misma página web. El anuncio volvió a aparecer con la misma mujer diciendo que una madre de Brooklyn perdió 17 kilogramos con tal y tal dieta, así que claro que saben que si estoy en Brooklyn o en Kalispell, porque ellos deben cambiar los bits de un lugar a otro. En noviembre de 2008, Google hizo un esfuerzo por demostrar que eran capaces de ubicar el brote de una enfermedad, el brote de una gripe, antes que los Centros de Control de Enfermedades. Basándose en su sofisticado algoritmo, pudieron concluir que las personas que hacen esas búsquedas usan las siguientes palabras claves en Google para hallar la gripe que buscan: pecho congestionado, termómetro o ciertos tipos de medicamentos para resfriados o gripes. Con esto ellos colocan una bandera roja, marcan la ubicación de las personas basándose en el proveedor de servicios de Internet y colocan un punto rojo en el mapa y con el tiempo se observan muchos puntos rojos en ciertos lugares del mapa. Luego comparten la información con los centros para el control de enfermedades y se constata que ellos han detectado los brotes en 2 semanas de antelación. Algunos podrían pensar que eso es de gran ayuda, pero cuando uno accede a Google para hacer una búsqueda, uno no lo hace con la idea de que ellos, Google, van a capturar la información para estudiarla y pasarla al gobierno federal. Así que pienso que para algunas personas esto puede ser muy invasivo, pero es la base de Google y de cualquier otro proveedor del servicio de Internet que uno usa para obtener cualquier tipo de información. Uno puede saber a quién le interesan los derechos del aborto, o quién es demócrata, quién republicano, o quién le importa la segunda enmienda, o algo por el estilo. Ya que no siempre conocemos el riesgo ni los daños que puede causar la corriente de información. Hubo rumores de que un banco lo había hecho a un registro de pacientes con cáncer. Tomaron los nombres de las personas que eran clientes de sus bancos y alteraron su mérito crediticio si tenían cáncer. Algún día, cuando todos nuestros productos tengan una pequeña etiqueta de RFID en vez de un código de barras, podremos seguirles el rastro en nuestras propias casas. Su propósito es que un refrigerador inteligente tuviera un lector RFID en el congelador. Cada uno de los productos que pongamos en el refrigerador, desde la leche hasta el queso, crema, las salchichas, tendrán una etiqueta RFID en su empaque. De esa forma el refrigerador conocerá su contenido. También hay planes para vigilar su basura, así que cada vez que usted arroje un desperdicio en el cubo equipado con un lector, este revisará si lo está haciendo en el basurero correcto. Podría ser algo reciclable que está arrojando con la basura regular. ¿Cuánto tiempo le tomó consumir ese producto? ¿Cuánto tiempo estuvo en su casa antes de ser desechado? La idea es que llegará un punto en que todos estarán viendo cada movimiento y estarán vinculándolos a la televisión, personalizando así los anuncios. Tendríamos a HMO, por ejemplo, su seguro médico, siguiendo de cerca a quién come helado y cuántos vegetales se consumen en la familia, porque ellos estarían literalmente vigilando todo lo que pasa en su casa a través del refrigerador. Para algunos esto abre grandes oportunidades para mejorar la salud pública. Otros dirían que da pie a horribles oportunidades para que una especie de guardia viva de su refrigerador y se sienta en su mesa. Con una tecnología avanzada y las motivadoras fuerzas
de un gobierno que empuja esa tecnología en la dirección de la capacitación para la vigilancia de la actividad humana, con esa tecnología surgiendo, se torna aterrador porque significa que los regímenes totalitarios muy pronto tendrán el poder para controlar y vigilar a cada ser humano sobre el planeta. Muchas personas que trabajan en grandes edificios de oficinas tienen un pase de acceso que les permite entrar. Cada vez que usted escanea eso para entrar al edificio, revela la hora a la que llegó, la hora en que salió. Es algo que ha sido usado por los empleadores para confirmar si el que se ha ido porque se sentía mal realmente dijo la verdad. Los motivos para la vigilancia y una mayor y mejor vigilancia son muy convincentes. Si usted quiere seguir el rastro de sus mascotas, de sus hijos, ganado o productos, puede ponerles un dispositivo de rastreo. Si quiere asegurarse de que los empleados estén trabajando como deberían, puede vigilarlos. Si quiere proteger a los ciudadanos de los ladrones, estafadores, traficantes de droga, criminales, pedófilos, terroristas, básicamente de todo aquel que represente una amenaza para la sociedad, puede rastrear, vigilar e inspeccionarlos. Si logra salvar vidas y proteger la propiedad, ¿por qué no hacerlo? Y si está involucrado en acciones ilegales y antisociales, su derecho a la privacidad debe ser retirado. Son argumentos convincentes. ¿Pero es correcto? ¿Solo los malos están siendo observados? Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Pues esta noche? ¿O tendremos que ir? Bien, llegaré temprano a casa, claro. Te amo. Adiós. La gente suele decir que si uno no hace nada malo, ¿qué importa que los demás te observen? Yo le doy vuelta a eso y digo, si no estoy haciendo nada malo, entonces no tienen por qué observarme. El presidente Bush, el abogado González y el representado de la NSA admitieron que lo que el Times alegaba acerca de que la NSA había estado espiando a los estadounidenses sin las garantías requeridas por la ley, la Constitución, la Ley Federal de Intervención de Líneas Telefónicas, era cierto, y que lo había hecho durante años. Solía haber un chiste. Somos de la NSA, leemos tus correos por ti. Todas nuestras llamadas telefónicas son procesadas a través de computadoras de forma digital. Así que intervenir una llamada telefónica es cuestión de avisarle a uno de esos dispositivos que recuerde o que desvíe algunos de esos bits, en vez de cortar una cosa sobre otra. Así que es algo muy económico y directo. Cuando lo enciendo para hacer una llamada y luego lo apago, es como el viejo auricular que tengo en mi casa, excepto que puedo caminar por ahí con él. Pero no es así porque, primero que todo, cuando está activado le dice constantemente a la compañía telefónica cuál es su ubicación. Le notifica a la torre de celular más cercana cuál es su ubicación, porque así es como la compañía telefónica sabe a dónde dirigir sus llamadas entrantes. No prueba con cada torre de celular del mundo, recibe una actualización constante de dónde está el teléfono. Esa información es registrada para ser utilizada de forma tal que el teléfono se convierte en un dispositivo de ubicación y de comunicación. Bien, pero lo dejaré apagado todo el tiempo porque realmente no es un teléfono, es una computadora conectado a un transmisor de radio, un receptor, un micrófono y un altavoz. La computadora puede hacer que el transmisor de radio, el receptor, el micrófono y el altavoz actúen como si fuera un teléfono, pero también puede hacer que haga muchas otras cosas. Estos dispositivos pueden ser utilizados por oficiales gubernamentales debidamente autorizados para convertir el teléfono en una especie de espía, para que cuando usted presione el botón de encendido y apagado, usted crea que está apagando el teléfono, en realidad esté activando el micrófono y el transmisor de radio para que la conversación y cualquier ruido
de ambiente que rodea el teléfono sean enviados a la oficina del FBI. Un cuchillo es una pieza de tecnología, pero un cuchillo usado en una pelea de bar para herir a alguien es un artefacto terrible. Ese mismo cuchillo, usado para realizar una cirugía de emergencia y salvar la vida de alguien, es algo muy bueno, y sin él no podría hacerse el trabajo. El cuchillo en sí no es algo bueno ni malo, solo es un cuchillo, y así es como funciona la tecnología. Además del fenómeno del guardia que lo vigila todo, encontramos el de los adolescentes, que con sus celulares toman fotografías embarazosas de ellos y sus amigos. Pregunté si alguna vez habían perdido sus celulares, y todos contestaron que los habían perdido entre 3 y 4 veces. ¿Las fotografías regresaron a sus teléfonos? Sí regresaron. ¿De dónde creen que salieron esas fotografías? Hay una agencia afuera que tiene copia de todo aquello que usted tiene en su teléfono celular. Algo bueno si uno pierde su celular. Es bueno poder recuperar toda la información. Sin embargo, esa misma información puede estar disponible para ser usada en una corte si alguien decidiera poner una demanda en su contra. Es un ejemplo de cómo nosotros podemos ser nuestros peores enemigos. Una de las condiciones de empleo de las mayores compañías es que su contrato de empleo tenga una cláusula que permita que su empleado vigile lo que usted hace en su computador. Si yo quiero acceder a un sitio web y revisar los dividendos políticos o cualquier otra cosa, no debería importar, pues tengo 15 minutos de descanso. Pero el empleador podría descubrir lo que hizo y podría comenzar a juzgarlo en base a sus creencias políticas o a sus intereses. Eso ha metido en problemas a muchos. El invento de la llave electrónica, una tarjeta que puede ser reprogramada para que una vez que usted salga del hotel no pueda volver a abrir la puerta, fue una gran mejora de seguridad y son mucho más ligeras que una llave. Pero claro que se crea un registro completo cada segundo que usted entra a su habitación en algún lugar. Y si usted va al gimnasio en la mañana, ellos sabrán que lo hizo. Si usted entra por la puerta trasera del hotel después de que la puerta sea cerrada, ellos también lo registrarán. Eso es información muy útil para propósitos forenses, pero ¿alguno de nosotros sabe cuándo esta información podría ser explotada comercialmente por alguna razón? Ellos correlacionan la información de cada vez que entro al gimnasio, si desayuno con 3 huevos fritos en la mañana, si como en el restaurante del hotel en la mañana. Usan el mismo registro para cobrarme la habitación y las comidas, así que ya saben lo que sucede con la información, cómo es correlacionada y con quién es compartida. De alguna forma, varios bancos nacionales y varias entidades investigativas de falsificadores convencieron a la Asociación de la Industria de la Impresión que sería de su interés incluir un mecanismo de rastreo en todas las impresoras láser a color que se vendieran. Y el mecanismo básico que generalmente se usa lleva un patrón de varios puntos amarillos. La disposición de estos puntos codifica de una forma u otra un número de serie de la impresora que produjo este documento. Así que si usted tiene un documento de una impresora láser a color y la tecnología necesaria, podría saber cuál fue exactamente la impresora que produjo tal escrito. La misma tecnología se incluye en las fotocopiadoras a color. Hay un par de iniciativas para vigilar si la gente se lava las manos o no cuando va al baño, que operan a través del pase de acceso o el carnet de identificación del empleado con la ayuda de un lector que determina si se usó el dispensador de jabón o si se abrió la llave de agua. Incluso pueden vigilarte hasta en los lugares más privados. Esta gente estaría vigilando cada aliento que usted da. Llega un punto en el que uno dice que ciertas cosas son privadas. Todos somos adultos, somos responsables, y si me están empleando deberían tener un poco de confianza en mí y no meterse en mis asuntos personales. Casi todo lo que hacemos es rastreado, todo lo que compramos es rastreado. Mi auto está equipado con OnStar, ellos saben dónde estoy a cada segundo. Si presiono el botón de mi espejo, ellos me dirán exactamente dónde estoy. Esto tiene cosas muy buenas y malas. Si yo fuera un ladrón de autos sería malo porque
OnStar puede apagar el auto mientras estoy tratando de huir con él. En el área de vigilancia de comunicaciones, hablamos sobre sistemas o programas que tratan de vigilar lo que la gente dice por teléfono, lo que la gente envía por correo electrónico, los registros, con quién hablas, cuándo lo haces y por cuánto tiempo lo haces. Por otro lado, con la vigilancia de ubicación, se trata de sistemas que rastrean a dónde va cada día de su vida. Esa es un área de gran preocupación para el EFF. Eso se logra a través de las cámaras de video públicas de vigilancia que observan y graban su imagen cuando está en lugares públicos, en centros comerciales, en cualquier lugar. También se logra a través de dispositivos como el GPS que permiten su rastreo. La tecnología de los teléfonos celulares también permite su rastreo. Y por supuesto, las etiquetas de RFID, en fin, muchas modalidades diferentes de vigilancia de ubicación que son de gran interés tanto para el gobierno como para los vendedores comerciales. Es casi imposible mantenernos al margen de todo esto. Tendríamos que vivir sin tarjetas de crédito, sin cuentas bancarias. Es difícil entrar o salir del país, una de las áreas en las que más me han alertado por el tipo de información que uno debe dar en las fronteras cuando uno sale o entra de un país. Si lleva una computadora consigo, las seguridades de inmigración tienen derecho a inspeccionar el contenido de la computadora, de su maletín, nuestras vidas en general, porque muchos de nosotros llevamos la vida en nuestras computadoras portátiles, tanto lo profesional como lo personal. Hemos visto que el FBI es cliente de ChoicePoint. Ellos buscan en este sistema información sobre las personas, alegando que si los comerciantes pueden usar ChoicePoint, ¿por qué nosotros no? Así que se trata de un mundo muy promiscuo cuando de nuestra información se trata, porque el gobierno quiere saber de nosotros y los comercios privados quieren saber de nosotros. Y cuando atacan a la gente común y corriente, forman una alianza profana. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. Son 3.75. Gracias. Volveré a intentarlo. Lo haré una vez más. Oh, lo siento, señor. Su tarjeta de crédito no está funcionando. Un momento. ¿Hola? Ethan Ron, ¿sí? Sí, estuve intentándolo. Es del señor John Wilson. Sí, aquí está. Es para usted. Hola. Oh, sí, las cosas normal. Gasolina, comida, café. Oh. Ok. Sí, ok. Adiós. Parece que un sujeto de otro estado ha estado usando mi tarjeta. Lástima que no puedo quedarme con el televisor y la motocicleta. Lo siento. Si pensamos en las cosas que compramos normalmente con nuestra tarjeta de crédito, lo conveniente que es usarla y cuánto de nuestra vida cotidiana es visible en los estados de cuenta, resulta increíble. Yo podría ver los patrones de uso, los patrones de comportamiento. Puedo saber cosas sobre el tipo de persona que eres, el estilo de vida que llevas, tus hábitos de gasto, si tiendes a gastar más al principio o al final de mes. Muchos jóvenes ni siquiera saben cómo luce el efectivo porque usan las tarjetas de crédito. Todos lo usamos, no solo los jóvenes, incluso yo lo hago. Usamos la tarjeta de crédito para todo porque nos incentivan a hacerlo, pero con ellas
Recolectan muchos datos. Es la única forma anónima de conducir cualquier negocio. El problema con el efectivo es que se está convirtiendo en un anacronismo. Y si no me cree, tome $10,000 y trate de ponerlos en un auto nuevo. Para cuando esté firmando los papeles, lo acompañarán 2 agentes del FBI y le preguntarán de dónde sacó esos $10,000, porque transferir esa cantidad puede ser un crimen. Ahora, eso significa que el efectivo no es anónimo, a menos que sea en cantidades pequeñas. Pero, ¿qué tan pequeñas cantidades? Hay cosas que usted puede comprar por $20 y $30, pero no puede exceder esa suma. Lleve un billete de $100 y la mayoría de las tiendas no lo aceptarán. Hay un gran deseo de varias fuerzas aunadas que quieren agregar identificadores biométricos al proceso de identificación del gobierno. Así que lo innovador ahora en los Estados Unidos es agregar un registro biométrico a su licencia de conducir, muy probablemente su huella dactilar. Su huella dactilar se convierte en su nuevo número de seguro social. ¿Pero eso qué significa? Si toco la silla y la mesa, dejo mi huella dactilar. Puede llegar alguien con una cinta adhesiva y un poco de polvo, tomar mi huella, colocarla en una identificación falsa y pasar a ser yo, pues tendrá la prueba de la huella que acabo de dejar. Si todo empeora con el que roba su identidad y su número de seguro social, podrá obtener uno nuevo. Pero, ¿cómo hará para conseguir huellas nuevas? Siempre olvido mi billetera. No la encuentro, no sé dónde está. La idea de que alguien pudiera ponerme un chip RFID para que yo solo tuviera que levantar mi brazo es una propuesta muy atractiva. Hay razones por las que preocuparse en una sociedad sin efectivo donde tenemos microchips implantados en las manos para hacer los pagos. Para empezar, sería imposible hacer un pago o una compra que no sea vigilada y registrada por una base de datos. A los vendedores les encantaría tener eso en sus manos. Los piratas informáticos pueden acceder a eso. El gobierno puede usarlo para investigarlo a usted y su comportamiento. Nadie lee esos requerimientos de divulgación. Nadie. Así que cada año, cuando muestro este material en Harvard, le pregunto a mi clase, ¿quién tiene una cuenta en Facebook? Y todas las manos se levantan, pero cuando pregunto, ¿quiénes han leído a lo que están accediendo cuando presionan el botón de acepto? Y nunca veo una sola mano levantada. Son estudiantes de Harvard y ni siquiera ellos leen las letras pequeñas. Ellos no lo hacen, nadie lo hace. Así que muchas veces, aunque haya protección contra el intercambio de información, no tenemos ni idea de cuán lejos esta puede llegar. La información puede ser compartida entre empresas comerciales y también puede ocurrir entre agencias del gobierno y el sector privado. Creo que lo más grave es que si para hacer una compra hace falta tener ese chip, en el caso de que usted pierda su estatus social porque alguien decide que no le agrada su visión política, su activismo o la campaña que hizo contra el presidente actualmente elegido, tendrá que presentar su mano en el lector y éste le dirá que está rechazado. Lo siento, usted no cuenta, no puede participar. Y Hitler hizo eso en la etapa temprana de su era de terror y control sobre Alemania. Él determinó ciertas cosas que para los judíos estarían prohibidas, calles por las que no podrían caminar, lugares a los que no podían entrar. Estableció restricciones para lo que podían comprar. Hay que entender cómo funciona el dinero y que la única forma que tenemos de herirlos es a través de él. Una de las razones por las que quieren crear una sociedad sin dinero tangible. Mientras tengamos efectivo, podemos comer. Y mientras podamos comer, seremos libres y podremos defendernos. Cuando desaparece el efectivo, se crean las tarjetas de crédito y los microchips. La gente poderosa nos maneja a su antojo. Ellos pueden lograr castigarnos borrándonos de la computadora, del sistema y convirtiendo repentinamente, sin que nos demos cuenta, $10,000 en 10. Uno de los desarrollos más importantes de esta área de privacidad que ha surgido de la revolución digital tiene que ver con la imagen de Orwell de la pérdida de libertad y con el hecho de que el gobierno nos observe, la cámara de vigilancia por doquier, lo que es verdad hasta cierto punto. Qué gracioso. ¿De dónde sacas estas cosas? No sé cómo vivía antes de YouTube. ¿Buscaste
¿Todo el día? No, las cosas estúpidas son fáciles de hallar. Las útiles toman algo de tiempo. Empleadores, agencias del orden público, tiendas, compañías de seguro y crediticias, hospitales, el gobierno, todos argumentan que la vigilancia es necesaria. Además, alegan que la vigilancia del individuo y los sistemas de datos no son invasivos y no representan una amenaza ante la creación de perfiles personales o de sombra de datos. Ellos plantean que una fuente de vigilancia en una ubicación, en una parte de la vida de una persona, no es motivo de preocupación. Pero si toda esta información se reúne, se clasifica y se archiva en un lugar central, se crearía un perfil completo y detallado, mucho más invasivo que cualquier cosa. Mucho más que hasta la policía podría obtener. La violación de las libertades personales de los individuos y la posibilidad de caer en el abuso competirían con el vigilante gobierno de George Orwell. En el día a día, casi todo el tiempo, alguna computadora está haciendo registros sobre usted. Si uno lo piensa, se trata de toneladas de información de cada uno de nosotros. Además, se hacen esfuerzos para acumular cierto tipo de información, para crear una especie de perfil. Hay mucha información, es una gran explosión de datos que se recolectan de cada individuo. Una de las cosas que dice la gente es quién me va a estar observando todo el día. ¿Quién tiene los recursos o el tiempo para hacerlo? La respuesta es nadie. Nadie va a sentarse a observar a los demás. No hay recurso para eso. Pero las computadoras pueden hacerlo. Ahora que prácticamente tenemos una capacidad ilimitada de almacenamiento en los discos duros, es posible registrar todo lo que pasa frente a una cámara de video o todas las transacciones de una tarjeta de crédito, por ejemplo, y esa información es realmente inmensa. Se reveló en el New York Times que la base de datos de Walmart es tan o más grande que todo el Internet. Después del 11 de septiembre, muchas de las fallas para prevenir los ataques fueron atribuidas equivocadamente al fracaso de varias agencias del gobierno al momento de intercambiar información con el propósito de completar la imagen que habría identificado a los terroristas antes de que estos subieran al avión. Ahora esos muros entre las agencias del gobierno se están derrumbando. Luego resulta que en los Estados Unidos hay información que el gobierno tiene prohibido recolectar, pero puede tranquilamente salir a comprarla al mercado, a vendedores privados. Así que incluso los muros que deberían mantener la información separada se están derrumbando. Hay una creciente demanda por vincular más y más información de las personas, dependiendo de las compras que haga con su tarjeta de crédito y de la ubicación que diga su teléfono. Recibirá un mensaje de texto informándole que debe ir al supermercado porque el jugo de naranja está en oferta. Esta es la visión que muchos tienen y se están haciendo muchos esfuerzos para cumplirla. En una era computarizada, donde la información no se desvanece en el aire porque siempre está siendo registrada en algún lugar, recolectada y almacenada en una base de datos, cada compra que usted hace, cada paso que da donde haya una cámara pública de vigilancia, cuando usa una tarjeta de crédito, las búsquedas que hace en Google, todo es almacenado. Y la forma en que la ley ve esas cosas ahora es, bueno, usted hizo esa búsqueda en Google, así que usted sabía que ellos lo verían. Claro que ellos tienen la habilidad para guardarlo. Y ya que tenemos un gigantesco sistema de recolección de información, la amenaza hoy en día a la privacidad es más grande que nunca. Es como la creación de una enciclopedia. Si uno piensa en una enciclopedia de las antiguas, cuando se dividían de la A a la Z, uno se sentaba a leer y revisar cada volumen, pero cuando uno quería buscar a las ranas de Amazonas o el país de Colombia, lo encontraban enseguida. Creo que lo que sucede con la base de datos, la mejor forma de comprenderlo es pensando que uno solo es una mancha en la pantalla, pero en cuanto alguien quiere buscar tu información, cuando alguien quiere averiguar sobre tu vida, introducen tus datos y en ese momento toda la información que ha sido recolectada producirá una imagen increíblemente detallada de tu vida personal. Cuando el que vigila es el gobierno, ¿cuáles son las consecuencias? El gobierno puede quitarnos la libertad.
Si el que vigila es una industria, quizás la compañía de mi tarjeta de crédito o mi banco podrían afectar el mérito crediticio o quitarnos el dinero. Así que las consecuencias de quien sea el vigilante no son triviales. Si hay más ataques, si se ejerce más presión o si se pone más en riesgo la privacidad, las consecuencias podrían ser grandes. Así que, ¿qué pasaría si más y más ciudadanos terminan atrapados en una red? Más y más ciudadanos inocentes que podrían ser catalogados terroristas, que infunden terror. Esas consecuencias son realmente extremas. Cada nación del globo busca identificar y enumerar a todos sus ciudadanos. Vemos cómo esto sucede en China, donde muchas personas ahora tienen documentos de identidad nacional únicos con dispositivos de frecuencia radial que pueden ser utilizados para rastrear al individuo e identificarlos a distancia. También sucede en México. Les darán documentos de identificación a todos los ciudadanos, a 1.2 millones de personas en India para entrar en una base de datos, casi todos los países del mundo. Si voy al médico y me hago un examen de laboratorio, mi sangre quedará ahí, la analizarán. Con ella sabrán algo sobre mí y sobre mi familia. Y aunque yo accediera a que la usaran para hacer investigaciones, ¿hasta qué punto habré descubierto a mi familia? ¿Cuánta información sobre ellos habré dado? Esta es una tarjeta de crédito con transmisor de radiofrecuencia. Han emitido decenas de millones de ellas y la gran mayoría de la gente que las usa no se dan cuenta que hay un transmisor en ellas. No hay ningún aviso que lo indique o símbolo que las designe como portadoras de un circuito transmisor. Al verla es simplemente otro logotipo y no hay forma de saber que emite radiofrecuencia. El problema de esto es que como no se sabe que contienen un transmisor de radiofrecuencia, uno no toma las precauciones para protegerse de él, lo que significa que uno puede comprar un aparato como este que compré en eBay por $200 y leer lo que transmiten estas tarjetas. Esto me da toda la información suficiente para procesar una transacción con la tarjeta usando este dispositivo de $200 y la gente anda por ahí con estas tarjetas en sus bolsillos sin saber que son vulnerables a aparatos comunes como este que pueden leer la información de sus tarjetas y realizar transacciones con esa tarjeta sin que siquiera salga de su billetera. ¿Qué tipo de preguntas podría hacer alguien sobre usted que pudieran ser respondidas por una base de datos que lleva registros de dónde ha estado, por qué visitó la casa de una persona donde se llevó a cabo una reunión del Partido Comunista, o sabe que usted va a cierto lugar cada miércoles por la noche y es muy fácil saber que se trata de una iglesia donde se realiza una reunión de alcohólicos anónimos? Todas esas millones formas de saber a dónde va la gente de forma regular te permite obtener una enorme cantidad de información. Creo que el pueblo estadounidense y de hecho toda la humanidad están en la misma posición. Tenemos un par de pequeñas advertencias de que algo anda mal, de que hay bases de datos que se acumulan. Mi investigación en los últimos 10 años ha tratado de identificar ese iceberg que flota bajo el agua para que no choquemos con él. No hay duda de que estamos siendo vigilados todo el tiempo. Todos nosotros. No es ciencia ficción, es la realidad. Pero ¿quién controla la información? ¿Y quién observa a los observadores? Si usted vive en una nación libre y democrática, puede tener la seguridad de que un régimen totalitario no tocará a su puerta. Pero los periodistas, cristianos, voluntarios y muchos otros alrededor del mundo, en lugares como China, Corea del Norte y Sudán, no son tan afortunados. Rutinariamente abusan de ellos, son arrestados, torturados e incluso asesinados por sus aparentemente inocentes e inocuas acciones. La gente de la Alemania de Hitler, la Rumania de Ceausescu, nunca pensó que sus libertades serían destruidas, ni que ellos mismos serían vistos como una amenaza. ¿Algo así podría pasar en otras naciones? ¿O aquí en Estados Unidos? Seguramente nuestra información está a salvo con nuestros funcionarios electos y estamos protegidos por nuestros derechos constitucionales. Si el ciudadano corriente no defiende sus derechos, un gran gobierno se apoderará cada vez más de ellos. Todos deberían preocuparse por eso, porque esto nos afecta a todos.
Nadie está exento a lo que está sucediendo en el mundo hoy. Esto afectará la vida de nuestros hijos, la de nuestros nietos, y si realmente nos importa algo o alguien más que nosotros mismos, si nos importan los otros, nuestra sociedad, la nación, el mundo, será mejor que le prestemos atención a lo que está sucediendo ahora. Si sus llamadas telefónicas, si sus cartas, si lo que tiene en su casa, lo que tiene en su auto, los datos de su computadora, están abiertos a la vigilancia del gobierno o de las entidades privadas que comparten información con el gobierno, creo que será muy difícil para la mayoría de las personas ser libres en la forma en que viven sus vidas. Si llegamos al punto en que el gobierno vigila todo lo que hacemos, entonces veremos una erosión grave de nuestras libertades, nuestros derechos de reunión, nuestro derecho de libertad de expresión, a la libertad de culto, y todos estos derechos se verán erosionados a través de esas tecnologías. Dicen que si uno pone una rana en agua fría y prende el fuego, la rana se irá calentando gradualmente y no sabrá que tiene que saltar y hervirá hasta morir, porque es algo gradual. No sé si eso funciona con la rana, pero sí puedo decirles que funciona con la población. Lo estoy presenciando. Estamos en un escenario en el que la tecnología choca con la privacidad y uno termina en una situación de tómalo o déjalo. Lo que realmente queremos es que la sociedad disfrute de los beneficios de la tecnología y de la privacidad. La habilidad de Google para saber todo sobre usted, hasta la casa en la que vive, la habilidad para observarlo en la calle, para vigilarlo. Puedo entender las razones de Gran Bretaña para instalar los sistemas de cámaras espías, pero si todo se usa de forma incorrecta puede ser destructor. Por supuesto que las computadoras es otra de las cosas que el gobierno quiere controlar, y ellos tienen la habilidad para hacerlo. En la China comunista no puedes usar una computadora sin que el gobierno se entere de lo que estás diciendo, a quién se lo dices y qué es lo que estás tramando. Los fundadores de este país entendieron que sí, había sujetos malos, pero también entendieron que si se le daba a la rama ejecutiva, si se le da al gobierno un poder arbitrario, desenfrenado y sin restricciones para buscar y confiscar, se estaría invocando a la tiranía y al abuso de poder. Los Estados Unidos, que defendieron las libertades personales durante los años 50 y 60, ya no existen. Muchos nos hemos consolado con la ley de protección constitucional, pero ya no existe. Ya no somos gobernados por la Constitución como la gente cree. Esta ha sido destruida y fuera de vigor. Hay una fracción del país que cree que la Constitución es un documento viviente y por lo tanto suponen que pueden torturarla hasta que diga lo que ellos quieren. La verdad del asunto nos lleva a un ambiente socialista y finalmente nos llevará a la tiranía. Y para aquellos que aman la libertad será el fin de una era. El gran experimento que alguna vez fueron los Estados Unidos ha sido corrompido por intereses especiales. El ambiente es la cubierta para el objetivo real del desarrollo sostenible, el cual es cambiar nuestro sistema de justicia y el sistema de la economía a un sistema de justicia social. Hable con la mayoría de los jueces de Estados Unidos de hoy y verá cómo se hacen llamar agente de la justicia social. El concepto de la propiedad privada en un sistema de justicia social no existe. Así que lo que se está haciendo es socavar la base del experimento estadounidense con un movimiento ambientalista. Todos queremos promover las buenas causas, pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto valor se le da al dólar? ¿Realmente estamos haciendo la diferencia? ¿O ellos simplemente adquieren más poder de vigilancia? Veremos grandes invasiones a la libertad de expresión que tomarán coloraciones interesantes. En la prensa uno puede decir lo que uno quiera contra el cristianismo, no hay problema. Pero si dices una palabra en contra del islamismo, te atacan. En las escuelas enseñarán el islamismo, pero no la Biblia.
Esta es una experiencia política única en la historia humana y el futuro de la humanidad realmente depende de los reconocimientos políticos de cada uno de los derechos inalienables de los individuos. Y eso está desapareciendo. Cada vez más, en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal, se argumenta que las actividades diarias y básicas que hacemos todos los días requieren una identificación única. Bien sea que se trate de conseguir un empleo, alquilar un departamento, ir al médico, incluso ir a la tienda y comprar víveres. Así que vemos las señales de advertencia como una base de datos de empleo que lleva el gobierno federal para garantizar que quienes solicitan empleo superen esa prueba y tengan un estatus legal en el país. Por años he estado preocupado por la posibilidad a largo plazo de un mundo sin libertades para mis nietos y mis hijos, pero ahora me preocupo hasta por mí mismo, porque todo se acelera. Una de las preocupaciones que tengo es que si llegamos al punto en el que todo tiene una identificación infrarrojo similar, bien sea la licencia de conducir o una etiqueta en nuestra ropa o lo que sea, entonces lo único que necesita el gobierno para ubicar a una persona o poner a las personas en una lista negra sería tener un lector de radiofrecuencia en una mochila que sería fácil de ocultar en una multitud. Alguien podría pasearse entre quienes protestan, por ejemplo, o entre los feligreses de una iglesia, una mezquita o donde quiera, y se podrían enviar esa información automáticamente a una enorme base de datos y afirmar quiénes estuvieron presentes en una manifestación o en una convención demócrata o cualquier otra reunión. Creo que la vigilancia y la tiranía van de la mano, dentro del concepto de la pérdida de libertad. Cuando uno observa otras civilizaciones, otras sociedades a través de los años y hasta el siglo XX, notamos un fuerte vínculo entre el poder de gobierno autocrático, despótico o excesivo y al mismo tiempo todo tipo de mecanismos de vigilancia, bien sea de policía secreta, documentos de identificación nacional u otro tipo de mecanismos diseñados para asegurarse de que la gente sea observada y quizás más insidioso para que sepan que está siendo observada. ¿Toda esta vigilancia y tecnología nos protegerá mejor del crimen? ¿No es una buena idea vigilar a todo el mundo y lo que hacen? Si ese fuera el caso, entonces podríamos mirar el pasado y considerar los pueblos más vigilados en la historia. Podría decirse que se trata de la Unión Soviética, de Stalin y regímenes posteriores, donde cada llamada podía ser escuchada y cada carta podía ser abierta. Si uno tenía una fiesta en su casa, no se sabía si informantes del gobierno estarían presentes y escucharían. Después de todo, si uno no tiene nada que ocultar, no debería importarle. Pero la Unión Soviética bajo Stalin fue el régimen más cruento de toda la historia. De hecho, durante esa época, más de 60 millones de personas perdieron la vida a manos de su propio gobierno, un gobierno que se supone que debe protegerlos. Hoy el malo podría ser Al Qaeda, mañana podrían ser los bautistas fundamentalistas. El Departamento de Seguridad emitió un reporte que decía que aquellos que poseían armas, aquellos en contra del aborto, aquellos que protestaban por los impuestos y otros tipos de ciudadanos eran realmente terroristas a la espera y que debían hacer un intento por silenciarlos. El informe MIAC, un centro de concientización de información de Missouri, fue creado por la policía y se filtró a la opinión pública e identificaba terroristas locales potenciales. Este informe contenía una lista de gente que podría ser su vecino, incluso usted, pues incluía activistas preocupados por temas constitucionales. Cualquiera que apoyara a Chuck Baldwin o Ron Paul, o de ideas libertarias o constitucionalistas, así que no se trataba de todo tipo de personas, cualquiera con alguna preocupación sobre las libertades civiles. Lo que más no me sorprendió fue que incluía lo de identificación por radiofrecuencia, que es mi caso en lo que trabajo, y ciertamente no soy una terrorista. La gente preocupada por el aborto y temas similares, la gente que quería que los derechos garantizados en la segunda enmienda se protegieran constitucionalmente, su derecho a usar
usar armas, toda esa gente era identificada como terroristas locales. Y en este informe, usado por la policía, se les decía que debían vigilarnos, buscar gente que compartiera esas características. ¿Cuánta seguridad adicional se obtiene al tener mucha menos privacidad? Es una pregunta fundamental. Y siempre es fácil decir que no nos importa, que queremos que el gobierno sepa todo sobre nosotros, pero que mantenga alejados a los malos, a los terroristas. La historia tiende a demostrar que los gobiernos reutilizan la información. Ellos reciben los datos para un propósito y luego los usan para algo más, y la vigilancia sin restricciones tiende a costarnos más que la seguridad que obtenemos de ella. Me gustaría saber cómo ellos definen a los malos. En Alemania eso también era así. Los malos eran los judíos y por eso mataron a 6 millones. ¿Pero bajo qué autoridad? Pues por el bien común. Fue una decisión del Estado. Todo ese concepto de una raza superior, todas esas ideas le dieron forma a la ley. Perseguían a la gente al descubrir lo que hacían, la menospreciaban, la marginaban, creaban leyes en contra de lo que hacían y luego las hacían cumplir. Cuando supimos que el gobierno registraba las coordenadas GPS de nuestras viviendas, nos preguntamos para qué era eso. Si se tenía la dirección de la calle, claramente saben cómo hallar la ubicación o el empleado del censo no habría llegado allí inicialmente. Así que, ¿para qué se necesita ese paso adicional que costará mucho dinero? La única explicación que se nos ocurre a muchos de nosotros es que quieren saber las coordenadas GPS de su casa para ubicarlo como blanco, y eso suena como una locura, pero cuando se ve lo que ocurre en Pakistán o Afganistán, donde aviones no tripulados pueden ubicar con toda precisión un hogar, o escuchamos cómo el ejército destruye casas cuando había fiestas de boda o reuniones familiares, bombardeando sus hogares, entonces eso plantea una pregunta válida. Surge la pregunta de si uno confía o no en el gobierno. El problema con los gobiernos es que están formados por la gente. Si no fuera así, probablemente estarían bien. En cuanto se le da al hombre un poco de poder, nunca lo suficiente, eso se convierte en su mandato. Su instinto humano natural es acumular más poder. Uno de los problemas que se plantea cuando se crean estas tecnologías es que se nos coloca un collar sobre el cuello y uno podría pensar que es alguien en quien uno confía, pero el peligro está cuando esa persona se va y otra sube al poder. Lo hemos visto pasar en muchos países del mundo, en muchos momentos de la historia, cuando líderes malignos presentan esta horrible tendencia de elevarse a posiciones de poder y autoridad. Miren lo que Hitler fue capaz de hacer con tecnología muy limitada. Pudo identificar cada ciudadano y destruir grandes multitudes porque él personalmente lo decidió así. Esa capacidad que tenía en la década de los 40 puede multiplicarse exponencialmente en términos de lo que puede hacerse hoy en día. Pueden hacer desaparecer a la gente y ni siquiera habría que asesinarlos, pues podría hacerse que no tuvieran acceso a los cajeros automáticos o ir a la tienda de víveres o ir al médico. Creo que el panorama general y lo que debemos considerar como sociedad actualmente es que no deberíamos permitir la creación de un poder que destruya nuestras vidas y colocarlo en manos de nadie, no importa si se confía en el gobierno actual o no. Eso es irrelevante, pues en definitiva creo que habrá quienes se aprovechen de eso y eliminarán todos los seguros que coloquemos y luego seremos blancos fáciles. Uno de nuestros fundadores dijo que aquellos que cambien la libertad por la seguridad no merecen ninguna de las dos. Hola, habla John Wilson. Ok, ¿por qué debo ir hasta allá? Suena muy extraño. No quiero ofenderlo, pero no lo conozco. Si eso ayudará. Oh, ¿cuál es la dirección? ¿Cuánto tardará? Comprendo. Ok, adiós. ¿Qué pasa? ¿Una reunión de rezos urgente? No, el Departamento de Seguridad Nacional quiere hacerme unas preguntas. Por favor, a ti. Sí, esta es otra de tus bromas, Barry. Claro que no. Ojalá se me hubiese ocurrido. Gracioso.
Tranquilízate, esto es Estados Unidos. Cuando esto termine, podrás demandarlos por trauma emocional y por malgastar tu tiempo. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que durante cientos de años, miles de personas extremadamente ricas y poderosas han estado trabajando para crear un gobierno mundial. Muchas de estas personas son estadounidenses, la mayoría tiene las mejores intenciones del mundo y muchas están en posesión del poder en este momento. Pero con cada año que pasa y con cada nueva crisis, la realidad de que los Estados Unidos no tienen control de su propio destino se acerca cada vez más. Creo que todos debemos preocuparnos por la posibilidad de un gobierno mundial, especialmente si se comprende a quienes están impulsando esos planes. De darse esta posibilidad, no creo que será un gobierno democrático, aunque algunas de las organizaciones que promueven la idea tratan de convencernos de que no será así. Será un gobierno altamente centralizado en el que no habrá opción sino estar de acuerdo con la autoridad. Quienes disientan de las autoridades serán perseguidos. No me cabe duda, perderemos nuestra libertad de expresión, de culto y cualquier otra libertad que podamos imaginar, a menos que se esté dispuesto a someterse a su autoridad. Ellos creen que la libertad no es algo bueno para el mundo. Realmente lo creen. Para ellos la libertad conlleva a la anarquía, a la desunión, a la ineficiencia, etc. Además, conlleva a retos de sus propias reglas. Lo que buscan es poner a la humanidad bajo una especie de régimen único. Estamos en un punto de la historia en el que hay dos grupos de personas. Aquellos que creen en el bien de la humanidad y en el tiempo para la justicia, y aquellos que durante los últimos 800 años han tratado de destruir el significado de la sociedad verdadera dentro del concepto de la humanidad. Y estamos en un punto en el que no hay segundas oportunidades, ni terceras, ni cuartas. Es un momento en el que todos debemos tomar una decisión moral en la que está la verdad, la justicia, la libertad, básicamente el planeta, o en el que aparezca la destrucción de la nación, las repúblicas y la aniquilación de la vida en el planeta. Han surgido varias organizaciones que promueven los aspectos políticos, económicos o espirituales de el movimiento de un mundo. Y entre esas organizaciones incluyo a Naciones Unidas, el Consejo de Relaciones Exteriores, la organización Bilderberg y otras. Incluso muchos funcionarios en el gobierno actual quieren llevar a los Estados Unidos y la sociedad occidental en la dirección de la globalización y el gobierno mundial. Al derribar las barreras que existen entre los países del mundo, encontramos esto que yo llamo mafia. Esta poderosa mafia que está sobre los países del mundo cae en un desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y ejerce control para robarse el alma del mundo. He cubierto 105 reuniones mundiales, he entrevistado a presidentes, primeros ministros, he leído decenas de miles de páginas de sus documentos. Esto no es ficción, es la realidad. Muchas de estas sociedades y organizaciones trabajan juntas, pero no se trata solo de las sociedades secretas. Son tan poderosas y difíciles de destruir porque tienen a los políticos de su lado volcados a la sociedad. Tienen a los miembros del Congreso, los representantes bancarios, a la realeza, a los diarios que por supuesto forman parte de la élite y juran guardar el secreto. Y también está el gobierno, NGOs y otras organizaciones involucradas. Y todo eso es controlado con mucho dinero. Cuando comprendí y vi el gobierno mundial en mi primera reunión global en 1994, quedé impactada. Estaba impresionada porque nadie hablaba al respecto, nadie hacía nada para proteger la soberanía de las Naciones Unidas. Si vemos la fuente de estos problemas, vemos que al menos en los Estados Unidos hallamos a un grupo de personas relativamente pequeño, llamado Consejo de Relaciones Exteriores, o CFR, que no es muy conocido por el ciudadano promedio, pero en realidad es nuestro gobierno escondido. Porque si uno observa las posiciones realmente importantes en los centros de poder de la sociedad, y con eso me refiero a las posiciones de liderazgo del gobierno, digo el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, secretario de Defensa, representante de la CIA, etc.,
hasta la Suprema Corte de Justicia y los senadores, esos que están en la cúspide de la estructura política. Y luego uno observa a aquellos que dominan los centros de los medios, los representantes de las grandes cadenas, ABC, CBS, NBC, Turner Broadcasting, Murdoch Network, y luego los representantes de las grandes universidades, las escuelas. No hace falta mucha gente para controlar a las masas y ellos se ubican a la cabeza de este tipo de organizaciones. Creo que la economía a la larga será la forma en que el gobierno mundial emergente tratará de controlar a la gente. Y si se puede controlar la capacidad de alguien de comprar o vender, se puede arruinar su vida. Si se tiene una única moneda, no permite ninguna otra alternativa u opción. En el 68, George Ball fue el secretario de Asuntos Económicos de JFK y Johnson. En la reunión de Mont Blanc, Canadá, Quebec dijo: ¿cómo podemos crear corporaciones que algún día le den órdenes a los gobiernos? De eso se trata Bilderbergers. No es una orden mundial, es una compañía mundial limitada. Hay una agenda muy organizada para acabar con el sistema de las empresas libres, porque estas son un obstáculo para aquellos que tienen una visión globalizada y están teniendo éxito. Están respaldados por mucho dinero, por los sindicatos, por corporaciones multinacionales. Todos participan en el juego por sus propias razones. Cada vez más las empresas de servicios públicos son manejadas por otras partes del mundo y por otros gobiernos. La mayoría de nuestras industrias principales son ahora de propiedad extranjera y pocos estadounidenses tienen idea de esto. Los poderes que poseen las principales industrias favorecen la globalización y el gobierno mundial. Así que son parte importante de esta tendencia. El evento principal es la destrucción de la economía mundial. ¿Quieres decir que Joe el plomero es más inteligente que David Rockefeller? Si él está dando el dinero, la pregunta es ¿por qué? Se destruye la economía y la riqueza de la gente, porque al destruir esa riqueza, se destruye el poder de crecimiento de las naciones y de la base de la población. Creo que solo hace falta una gran crisis para que se instaure un sistema totalitario. Nuestra deuda externa en Estados Unidos es de aproximadamente 65 billones de dólares en obligaciones con el extranjero y muchos piensan que esa deuda nunca podrá pagarse. Y como Estados Unidos ha representado un desafío específico para los globalistas, pues el pueblo estadounidense siempre ha sido independiente y amante de la libertad, no ha sido fácil que Estados Unidos ingrese a un gobierno global, por lo que deben colapsar su economía y hacernos dependientes de potencias extranjeras para poder chantajearnos y entrar en el sistema. El problema con esto es que hace falta que haya una crisis lo suficientemente grande para que el pueblo pueda aceptar cualquier solución. No puede ser una pequeña crisis, como lo dijo Rob Emanuel algunos meses atrás. Lo último que queremos es desperdiciar una buena crisis. Cada vez hay una crisis nueva. La económica, la de la guerra, la de la pandemia. Hay crisis en todos lados y mientras la gente esté asimilando esas crisis, no estarán vigilando lo que sucede con sus propias libertades. Eso es muy grave. Solo le piden al gobierno que haga algo para protegerlos y salvarlos del problema, y el gobierno dice que eso es exactamente lo que tratan de hacer. Cada vez que hay una nueva guerra o una amenaza de guerra, se observa el movimiento para unir nuestras fuerzas militares con otras fuerzas nacionales a través de las Naciones Unidas, llamadas Fuerzas de Paz. Todas estas crisis conllevan a más legislaciones, más tratados y más movimientos en dirección a renunciar a nuestra soberanía como nación, al unirnos a una estructura global y la creación de esa estructura globalizada en un sistema totalitario. Gracias por venir, señor Wilson. Sé que está ocupado, así que seré breve. Tome asiento, por favor. Bien, para el registro. Su nombre es John Francis Wilson y vive en la calle 15 Clear Heights. Disculpe, ¿podría responder sí o no a mis preguntas? Sí, soy John Wilson. ¿Estoy siendo grabado? ¿Es usted miembro de la Iglesia de Dios de la Avenida Springer? Sí.
¿Ha sido parte de sus reuniones y marchas pro vida? Oh, sí. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Planea asistir a la reunión de esta tarde de ese grupo? Sí. Señor Wilson, ¿está al tanto de que en este país el aborto es legal? Sí, pero no siempre ha sido así. ¿Sabía que algunos médicos han sido atacados y asesinados por miembros de grupos como el suyo? Aguarde, no tenemos relación con esos grupos. Somos gente pacífica que protesta. ¿Sabía que algunos médicos han sido atacados, señor Wilson? Creemos en la preservación de la vida, no en acabar con ella. ¿Lo sabía, señor Wilson? ¿Sí o no? Pertenece a 3 grupos que defienden el derecho a la vida. Es miembro de varias organizaciones cristianas evangélicas, ha donado dinero a la investigación de la ciencia cristiana y el Ejército de Salvación. Recibe correos diarios de organizaciones radicales que fomentan las oraciones por nuestro gobierno en materia política. Firmó un número de peticiones que apoyan la definición tradicional del matrimonio, visita frecuentemente sitios web pro-israelitas y otros que creen en un inminente cataclismo. Su esposa e hijos también forman parte de muchas otras organizaciones antisociales, señor Wilson. Y hay mucho más aquí. ¿Son estas las acciones de un hombre pacífico y su familia? Esa idea me aterroriza. Un gobierno global significaría que el derecho que tenemos de libertad y que nos permite a todos votar sería destruido. La gente podría aceptar que la Declaración de Derechos y todas las libertades que en ella se garantizan sean destruidas, porque el resto del mundo no tiene la libertad de prensa que tenemos nosotros, y las mujeres no votan en muchos países del mundo. En Japón hay sociedad. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. No tienes el derecho a protegerte en tu propia casa, ni a defenderte de los criminales violentos en Gran Bretaña. Seremos despojados de todas esas libertades que tenemos hoy. Todo esto significa que en un gobierno mundial las personas equivocadas votarían por lo que es bueno para el país. ¿Por qué no dejar que la humanidad viva en paz y armonía? Eso suena bien, pero a medida que profundizamos en las organizaciones que promueven esta idea y vemos de dónde provienen sus líderes, nos damos cuenta de que hay una idea siniestra y mucho odio hacia cristianos y judíos. Lean el Corán. Si una mujer comete adulterio, es sentenciada a muerte por lapidación. Si el ladrón roba algo, le mutilan una mano. No hay posibilidad de que la compasión exista en el cristianismo y que nos conviertan en un mundo más amable ante los musulmanes, los extremistas, los comunistas o los dictadores. Y si tuviéramos un gobierno mundial, todas ideas, creencias y conceptos tendrían que ser presentados, incluyendo el ateísmo. Hay un gran número de personas en el mundo que creen que el aborto es correcto y que deberían poder ponerle fin a la vida de un niño si después de 2 años algo anda mal. Hay muchas opiniones diferentes que podrían parecernos maléficas. Para tener un gobierno mundial armonioso, tendríamos que renunciar a muchas o a casi todas nuestras creencias. Hay que entender que los estatutos de las Naciones Unidas no se basan en los de la Constitución de los Estados Unidos, lamentablemente. Para entender eso, debes saber que en la Constitución de los Estados Unidos, nuestras libertades vienen de Dios, no pueden ser enumeradas. Son inalienables, nadie puede quitártelas. Cuando observamos los estatutos de las Naciones Unidas, vemos que nuestros derechos vienen del gobierno, están enumerados y pueden quitártelos por mal comportamiento. Si se instaura un sistema de un mundo
creo que perderemos por completo nuestras libertades de expresión, de culto, de propiedad. Y creo que gran parte de la propiedad en el mundo será confiscada por el futuro gobierno global en nombre de la protección del ambiente y controlarán nuestro sistema de salud pública para determinar quién vive y quién va a morir. No solo es una forma tiránica de gobierno, es algo que se construye alrededor de la suposición de que se hace por el bien de la mayoría. Así que la gente que está abajo y a la que le dicen qué hacer es educada o preparada, como quieran llamarlo, para creer que todo lo que se hace es por su propio bien. Un gobierno mundial podría dictarle a un granjero qué tipo de cultivo debe sembrar, o quizá le exija entregar su propiedad completa y mudarse a otro lugar para proteger el ambiente. Quizá su parcela de tierra sea designada de interés ambiental por las Naciones Unidas. Y eso ya ha sucedido con algunos de nuestros parques nacionales. Y hemos visto un mapa en el que finalmente hasta una tercera parte del territorio de Estados Unidos podría ser declarado propiedad mundial y la gente no tendría acceso a ella. Hablamos de la Fundación de la Vida Salvaje Mundial, cuyo principal objetivo es reducir la población del mundo. El príncipe Felipe, el esposo de la reina Elizabeth II, dijo, si alguna vez vuelvo a reencarnar, lo harían como un virus mortal. Por supuesto que lo haría, porque eso es lo que trama esta gente, destruir las sociedades del mundo. Es así como uno puede comenzar a comprender los verdaderos objetivos de la Agenda 21 del Desarrollo Sostenible y el Plan Global de la ONU. Ese plan, en su propia expresión, plantea una reducción de la población humana en 85%. Así que uno comienza a preguntarse, ¿cómo podremos sobrevivir en este país cuando nuestros recursos están siendo llevados a sus límites para nuestro uso, bien sean recursos mineros, madereros, alimenticios, etc.? Si hay que remover la mitad de la masa de tierra de este país para el uso humano productivo, solo sería cuestión de tiempo antes de que la población humana comience a disminuir. Pero cuando comprendemos que ese es el plan de las Naciones Unidas, podemos comenzar a poner esto en la perspectiva en que debemos hacerlo. Maurice Strong de la ONU, él es un sujeto muy altruista. El sujeto piensa que está haciendo lo correcto para la mayoría de las personas, al abogar que debemos acabar con algunos porque son demasiados. Creo que el concepto de control de la población y disminuir el crecimiento demográfico hasta un punto en que se pueda sostener el desarrollo por debajo de 1.000 millones de habitantes es el preludio de una persecución en masa. Y creo que si la gente se deja convencer de esa idea, gran parte del mundo deberá ser eliminada para que quienes quedan puedan seguir funcionando. Veremos más guerras, más hambrunas, más enfermedades esparcidas intencionalmente para reducir la población mundial. Y hay un lugar que visité en Georgia donde presentan los 10 mandamientos del movimiento New Age en varios idiomas, y uno de los mandamientos incluía la reducción de la población mundial a una fracción de la actual. Y así que una persona inteligente, pensante, debería preguntarse cómo lo lograrán si esa es una de sus metas y ellos van a trabajar para conseguirla. ¿Quiénes serán las víctimas y cómo decidirán quién vive y quién muere? Se les dificulta creerlo porque ellos no lo escuchan de otras fuentes. No es algo que escuchan en los medios. Tampoco lo oyen de los líderes del gobierno. No lo escuchan de la gente que realmente lo está creando. Ese es el problema. Y por eso no saben qué tan lejos han llegado. La gente no sabe mucho acerca del desarrollo sostenible porque los medios están capturados por los mismos intereses que controlan a las instituciones bancarias. Nuestros sistemas de información pública han sido comprados o han sido controlados por estas fuerzas que buscan la creación de un mundo en el que los seres humanos se conviertan en esclavos de la élite mundial. Y tal parece que ha habido mucha gente dispuesta a convertirse en amos y a mantener esta información encubierta. La pérdida de libertad no está siendo impuesta en la mayoría de los pueblos del mundo occidental y tampoco está siendo impuesta por ejércitos con bayonetas o armas o bombas, pero sí con propaganda. Estamos convencidos de que lo que aparece en la portada del New York Times, el Washington Post, el Globe and Mail, el Toronto Star o la CBS con Peter Mansbridge es la verdad. Y todo lo demás es el resultado de una conspiración, porque si lo que yo digo es cierto,
obviamente aparecería en la primera página del Toronto Star. Pero no es así porque los medios son parte de la élite mundial. El propósito de los medios en una democracia es informar al electorado. Su trabajo es ser un perro guardián del gobierno. Pero tenemos unos medios que se han dejado corromper por una agenda. Y no solo en términos de lo que promueve, sino en términos de lo que esconde. La verdad le fue escondida a los estadounidenses y sigue así. Es una máquina de propaganda increíblemente organizada. Los imperios controlan a la gente y la manipulan, asegurándose de controlar su forma de pensar. Y eso es exactamente lo que han hecho también, porque el mayor hipnotizador del mundo es la gran caja oblonga. Todos la tienen en su propia sala y se llama televisión. Ella nos hace comer, pensar, vestirnos, caminar, hablar. Sabemos más de la vida de Britney Spears que de la vida de nuestros propios cónyuges. Es una progresión gradual de la gente bien intencionada que simplemente quiere la paz mundial hacia conceptos panteístas, y en definitiva a un pequeño porcentaje de esos, de hecho, adora a Lucifer. El mal existe. Y el mal ha podido coordinar y combinar sus esfuerzos para traernos hasta este punto. Cuando se mira lo mucho que se ha avanzado en ese camino, especialmente durante los últimos 10 años, y cuando se ve que muchos planificadores económicos importantes en el mundo promueven un sistema económico mundial, o como varias figuras de Naciones Unidas claman por un sistema político único, preferiblemente desde su punto de vista, a través de darle más poder a Naciones Unidas hasta el punto en que se convierta en el gobierno mundial. Y luego, el 6 de julio de 2009, el Papa llama abiertamente a la creación de una autoridad política mundial con poder capaz de ejecutar leyes. Entonces uno se da cuenta de que está más cercano de lo que imaginamos. No sé cómo supieron todo eso. Lo sabían. No me acusaron de nada. Fue una advertencia. No... Sé que no podemos. ¿Por qué no vienes personalmente y lo hablamos? Yo ya no quiero hablar de eso por teléfono. Sé que suena tonto. Te amo. Ok, adiós. No hay duda de que vivimos en una sociedad vigilada. No hay duda de que se crean y almacenan perfiles detallados de cada uno de nosotros. No hay duda de que esto solo va a incrementar con el pasar de los días y con cada avance tecnológico. No hay duda de que con cada nueva amenaza, nueva crisis y la consolidación de recursos mundanos, el conocimiento y las monedas, nuestro mundo se acerca a un sistema de gobierno mundial. Un nuevo sistema que no será amigo del cristianismo ni del judaísmo. Los derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de poseer la tierra desaparecerán. Ya hoy hay gente muy poderosa e influyente que se han dedicado a que esto se haga realidad. No tengo duda de que así será y pronto. Pero ¿por qué no tengo miedo y trato de huir? Porque sabía que esto sucedería. Asombrosamente, fue predicho hace más de 2000 años. Me cansé de los que dicen que la Biblia no se puede probar. Sí se puede. Si uno se toma el tiempo para descubrir la integridad de su diseño, se da cuenta de que ese diseño tuvo que haberse originado fuera de tiempo, porque en ella se escribe la historia antes de que suceda con una precisión asombrosa. Y mientras más se conoce la Biblia y más se conoce sobre el ambiente geopolítico o el mundo como tal, más clara se hace la convergencia de que se aproxima el clásico escenario político. La Biblia dice que en los últimos días, el gobierno del anticristo descansará sobre 3 pilares. El primero, un gobierno global. El segundo, una economía global. Y el tercero, una religión global. El pueblo que estará al frente de este movimiento por el gobierno mundial, en general son extremadamente antisemitas y anticristianos. Quieren unir todas las religiones del mundo para un propósito específico, que es colocar una figura de liderazgo en el poder que gobierne el mundo. Y la Biblia nos advierte contra este tipo de eventos en los últimos días. Hoy vivimos algo muy diferente a lo que vimos en los años 50 y 60. La atmósfera anticristianismo, por el hecho de que nos preocupa tener los 10 mandamientos en una corte, uno empieza a darse cuenta de que todo eso se evapora rápidamente, al igual que lo hacen las libertades. Hay tantas señales hoy que indican que vivimos en los últimos días.
La Biblia tiene muchas profecías que nos advierten y nos dan una idea de los tiempos que se avecinan para que quienes estemos vivos, cuando todo esto suceda, podamos estar advertidos y preparados. Y uno de ellos, quizás el mayor, es Israel, la unión de más de 100 nacionalidades de todo el mundo y casi 7 millones de judíos que regresaron a Israel tras 2000 años. Y es increíble que algunas personas tratan de decir que es una gran coincidencia o parte de planes distintos, pero cuando se examinan las escrituras, más de 50 profecías en el Antiguo Testamento predicen que en los últimos días Dios reuniría de nuevo a los judíos desde los 4 rincones del mundo para llevarlos de vuelta a Israel, que es realmente difícil tratar de explicarlo. Ezequiel escribió sobre la restauración de Israel y dijo que en los últimos días su tierra sería reconstruida en el mismo lugar de donde fueron expulsados. Sofonías dijo que volverían con una lengua pura, el restaurado hebreo por Ben Yahuta en 1948. Los hebreos trabajaron en el lenguaje de Israel, pero este murió incluso antes que el latín. Además de eso, en el libro de Daniel se nos dice que habrá un enorme incremento en el conocimiento. Lo último que supe era que el conocimiento se duplica ahora cada 4 años, algo que nunca antes había pasado, y lo que nos une cada vez más. Y tecnológicamente las cosas que ahora son posibles, como hablar por teléfono con alguien en el otro extremo del mundo, y que suene muy cercano, y la comunicación por internet han hecho que el mundo sea un lugar más pequeño, lo que lleva a mi próximo argumento. Para posibilitar el gobierno global, de lo que se nos advierte en el Apocalipsis 13 y 14, que existiría en los últimos días como sistema político único que usaría su poder económico y militar para obligar a una forma de adoración completamente religiosa. Ni siquiera era concebible hace 1900 años, donde cualquier individuo podía tener un control tan centralizado de la economía que nadie podía comprar o vender algo sin ser parte de un sistema en particular. Eso era imposible y fue exactamente lo que John vio. Y lo vio en el contexto de una globalización mundial en desarrollo, en el contexto del gobierno anticristo. Su fuerte es el engaño, su poder viene del control de la economía y su meta final es adorar al líder, es el máximo estado fascista. Creo que la marca se introducirá por vez primera con un intento para ponerlo de moda como mecanismo de seguridad. En caso de secuestro, la policía sabría dónde está uno y podría rescatarnos. Eso ya sucede ahora con los animales, pero también con los humanos en algunas partes del mundo. ¿Cuál es el arma principal de Satanás? Está en la Biblia: el engaño. Eso comenzó en el Génesis 3 y está hasta el final. Cada vez que Jesús habla del final de los tiempos, abre y cierra su discurso diciendo: no se dejen engañar, ese es nuestro reto, nos están engañando, nos estafan en un sentido político y en un sentido mucho más amplio. La Biblia dice que Pedro estaba escribiéndole a Timoteo y decía que en los últimos días los maestros más ambiciosos se convertirían en fábulas, porque la gente solo querrá oír lo que les plazca o lo que no sea necesariamente cierto. Vivimos en una generación donde la verdad es muy subjetiva. Puede haber 2 versiones de la misma verdad. Finalmente, en Mateo 24, Jesús nos advierte de un engaño sin precedentes que ocurriría al final de los tiempos, poco antes de su segunda venida. Y específicamente en el versículo 24 dice que incluso los elegidos pueden ser engañados si es posible. Y tiene que ser un engaño de grandes proporciones para que Jesús diga algo así. Y vemos un engaño cada vez mayor hoy en las falsas religiones que se arraigan en Estados Unidos, donde hace apenas una generación la mayoría de la población profesaba la creencia en Cristo, o al menos su ética era cristiana. La cultura en la que estamos inmersos es extraña, niega la existencia de la verdad. ¿Y cuál es el propósito de la universidad? Creí que era hallar la verdad. ¿Cuál es el propósito de un laboratorio? Hallar la verdad, pero vivimos en una cultura que niega la existencia de la verdad. Otra señal es la creciente depravación
del hombre, y en sus libros primero y segundo, Timoteo habla de cómo en los últimos días los hombres se concentrarán más en sí mismos y en la búsqueda egoísta del placer. Todo lo que hemos visto hoy a través del movimiento New Age, en formas que nunca antes se he visto, gira en torno de la personalidad egoísta, y literalmente tenemos a millones de personas que creen que son Dios. Nunca he visto antes una situación así. Estamos en la quiebra, en una guerra global. Estamos en una guerra religiosa, donde todo pareciera apuntar a que vamos en declive. Hablan de deshacernos del dólar estadounidense. Todo parece apuntar a que los Estados Unidos ya no es la superpotencia mundial. Exactamente lo que dijo la Biblia. Pueden ver cómo todo converge en eso. Podemos hacer una lista de los principales países del Medio Oriente, de Europa y el Extremo Oriente y revisarla. Podemos hablar sobre la tecnología, hacer una lista sobre las tendencias. Usualmente vemos compañías que vigilan docenas de estas cosas. Y mientras más se sabe de cada una, y mientras más sabes que dice la Biblia sobre ellas, se ve la convergencia. No se trata de unas cosas, se trata de todas sucediendo al mismo tiempo. Podría decir que esta generación no pasará hasta que estas cosas no se vean cumplidas, y eso es parte del discurso. Eso convierte a Israel en el punto de referencia, en el reloj del tiempo, el cronómetro. Cuando comience a andar, nos quedará una generación y estamos muy cerca de su final. Mi reto para todo aquel que desconoce estas cosas es que descubra esto por sí mismo. No porque Chuck Missler lo dijo o alguien en la radio. Descubra usted mismo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los cielos y la tierra proclaman la existencia y la majestad de Dios, nuestro Creador. El mismo Creador nos dio un libro para compartir sus pensamientos y los planes para nuestra vida. A diferencia de cualquier otro libro en la historia, también predice lo que sucederá en el futuro: el nacimiento, la muerte y resurrección de Cristo, el regreso de Israel a su tierra en 1948, el increíblemente cambiante mundo de hoy. Si alguien pudiera predecir el futuro con 100% de precisión, ¿acaso no lo escucharía? Pues la Biblia hace exactamente eso, y predice que Cristo regresará por sus seguidores para llevarlos a un hogar maravillosamente eterno. Esté presente o no para vivir ese evento, rezo para que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador hoy. Puede que usted no pueda tomar el control de lo que le suceda a su nación o a su mundo, pero sí puede determinar su destino eterno. La Biblia dice que nadie tiene prometido el mañana. Tome la decisión más importante de su vida y confíe en que Jesús lo ama y quiere ser parte de su vida. Nuestra investigación de las prácticas de vigilancia, la pérdida de la libertad y los gobiernos sombras no tiene el propósito de asustarlo. Busca abrir sus ojos ante el mundo cambiante que nos rodea. Busca hacer brillar la luz de las increíbles profecías de Dios. Busca acercarlo a nuestro Salvador eterno, Jesucristo. Sucederá en un mes, o en un año, o en 10 años. Así que, ¿cómo nos prepararemos para ello? Y lo que más llena mi corazón de las palabras del Señor es la importancia de estar cerca de Él, un día a la vez, y mantener la vista concentrada en la eternidad.